Es común que las vocales estén siempre en medio de dos consonantes, como ocurre en la palabra ferrocarril. La E está en medio de la F y la R, la O en medio de la R y la C, la I en medio de la R y la L y la A en medio de la C y la R. Esto ocurre generalmente, es el caso más común, pero hay ocasiones en las que hay dos vocales que están juntas. Por ejemplo, en camión. O caída. Aquí tenemos dos vocales que están juntas y aquí también las tenemos. En cualquiera de los dos casos podemos estar en presencia de un diptongo o de un hiato. En ambos casos es la unión de dos vocales en una palabra, pero en el diptongo esas dos vocales se quedan en una misma sílaba. En cambio, en el hiato quedan en sílabas diferentes. Bien, vamos a evaluar estas dos palabras. Vamos a separarlas en sílabas. Esta sería camión. Camión. Y esta sería ca y da. Acá vemos que la I y la O se quedan en la misma sílaba. Quiere decir que esto es un diptongo. Y en el caso de caída, quedan la A y la I quedan en sílabas diferentes. Entonces, esto se trata de un hiato. Estos datos son muy importantes. Recuerden, por favor, ir anotando todos estos datos importantes en sus cuadernos de trabajo. Ahora, esto de que se formen diptongos o hiatos tiene mucho que ver con el tipo de vocal. Existen vocales fuertes y vocales débiles. Las vocales fuertes son la A, la E y la O. Y las vocales débiles son las demás, la I y la U. Vamos a intentar memorizar esto. De las vocales, podemos decir que la del medio es débil, como pues una persona que sea débil generalmente está rodeada por personas fuertes para compensar esa debilidad. Entonces, la de la mitad es débil. Y como los maratonistas, el que llega de último generalmente es el más débil de todos. Entonces la U, por ser la última, es débil. De esa manera, aunque no tiene que ver con fuerza física, pero de esa forma podemos nosotros memorizar
que estas son las vocales débiles y las demás son las fuertes. Y siguiendo esto de las ideas para memorizar, las vocales fuertes, imaginen que son como esas personas de carácter fuerte, que si dos personas de esas se consiguen, generalmente van a decir, en este mundo no cabemos nosotros dos, o en esta habitación no cabemos nosotros dos, o en este ascensor no cabemos nosotros dos. Entonces son esas personas que siempre quieren tener la razón. De la misma manera, las vocales fuertes pueden decir, en esta sílaba no cabemos las dos, ¿sí? Entonces, las vocales fuertes, cuando están juntas, dos vocales fuertes, generalmente están en sílabas separadas. Y como están en sílabas separadas, forman un hiato. Lo opuesto ocurre con las vocales débiles. Las vocales débiles sí están en la misma sílaba, sí llegan a ocupar la misma sílaba. Entonces, las vocales débiles siempre forman un diptongo. Pero, ¿qué ocurre cuando unimos una vocal fuerte con una vocal débil? Vamos a llamar a las vocales fuertes vocales fuertes, así, BF. Y a las vocales débiles vamos a llamarlas vocales débiles. Para establecer por acá qué sucede cuando yo uno en una palabra una vocal fuerte más una vocal débil. Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el resultado me genere un diptongo y un hiato. En caso de las uniones de las vocales fuertes que me forman hiatos o de las vocales débiles, de dos vocales débiles que me forman un diptongo, o de una vocal débil más una vocal fuerte que me forman un diptongo, en esos casos se sigue manteniendo la regla de acentuación de la N, la S, la vocal en las palabras agudas y graves, y que las esdrújulas todas se acentúan. Bien, recordemos, las agudas tienen que terminar en N, S y vocal para que tengan el acento ortográfico. Las graves no deben terminar en N, S o vocal para tener el acento ortográfico. Y las esdrújulas se acentúan con acento ortográfico todas. En estos casos se mantiene la regla, pero este caso, este específicamente, lo vamos a marcar con doble recuadro. Esta es una excepción. En este caso se acentúa siempre la vocal débil. Como ocurre, por ejemplo, en la palabra oído. En esta palabra, estas dos vocales
están juntas. Si las separamos en sílabas, vamos a ver cómo queda. O, I, do. Bien. La mayor acentuación o la sílaba tónica la tenemos acá, en la I. Y según eso, es una palabra grave, porque tiene el acento en la penúltima sílaba. Si es una palabra grave, para que se acentúe, no debe terminar ni en N, ni en S, ni en vocal, según las normas que tenemos. Pero esta termina en vocal, o sea que no debería acentuarse. Sin embargo, por ser un hiato formado entre una vocal fuerte, que es la O, y una vocal débil, que es la I, entonces es una excepción. Y según esta excepción, siempre se debe acentuar la vocal débil. Entonces esta I debe llevar su acento ortográfico. Por eso se marca acá. Oído. Realmente es muy sencillo. Si tenemos una palabra como día y no sabemos si va así o va así, nos vamos a las reglas. La regla establece que si es aguda, grave o esdrújula y termina en ENS o vocal, se acentúa de cierta manera. Pero como vemos dos vocales, se debe producir allí una alerta. ¿Qué sucede con estas dos vocales? Vamos a ver. Si son dos vocales fuertes, no hay problema. Si son dos vocales débiles, no hay problema. Si es una vocal fuerte y una vocal débil, pero quedan en la separación de sílabas, quedan en la misma sílaba, tampoco hay problema. El problema estaría cuando son una vocal fuerte y una débil, y aparte de eso, en la separación de sílabas quedan en sílabas diferentes. Vamos a ver, vamos a separarlas en sílabas. Sería di, a. Todavía no estoy colocando ningún tipo de acento. Lo mismo ocurre acá. Di, a. Veamos. Son dos vocales de distinta fuerza, por así decirlo. La I es una vocal débil y la A es una vocal fuerte. Y estamos viendo que nos está quedando en distintas sílabas, en sílabas separadas. Por lo tanto, se debe acentuar la vocal débil. La vocal débil en ese caso es la I. O sea que la manera correcta de escribirla es así. Día. Que es una palabra que por ser grave, normalmente según esta regla, no debería acentuarse. Pero vemos que cuando existan por allí dos vocales, siempre debemos estar pendientes. Si son dos fuertes, si son dos débiles, si es una fuerte más una débil, que es el caso peligroso, si quedan juntas o separadas. Y si quedan separadas, pues ya sabemos que se acentúa la débil.